Y voy a invitarle a que pueda abrir su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a pausar por este domingo y por el que viene la serie del Sermón del Monte. El domingo que viene recordará que es el aniversario y nuestro hermano, el pastor Freddy Nava, junto con su congregación, van a estar aquí compartiendo con nosotros, si el Señor lo permite. Y además de ello, vamos a estar meditando acerca de este tema del aniversario, que es el discipulado, hacer discípulos, el deber de cumplir con este mandato del Señor. Entonces, hoy vamos a hablar de otro tema, que es por supuesto concerniente a nuestro contexto, precisamente en vista de lo que hemos estado pasando domingo tras domingo. Así que le invito a que por favor abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 26. Dice así la palabra del Señor: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Hoy me propongo hablar acerca de la preocupación de una comunidad de fe. Y por supuesto, cuando hablamos de preocupación, ahorita vamos a aclarar ello, no necesariamente estamos hablando de esa preocupación desesperada. Más bien, me refiero a una de esas preocupaciones que deben estar en nosotros como cristianos y que debemos esforzarnos en ellos, pues son una responsabilidad propia de cada creyente. Entre ellos está la lectura de la palabra, la oración, congregarse, pero importante también, y que tiene que ver con la comunión de la iglesia, es el estar pendientes los unos de los otros. Es a ese tipo de preocupación que quisiera que pudiéramos profundizar el día de hoy. Y me gustaría comenzar afirmando lo siguiente: siempre me ha parecido interesante y sorprendente cómo o de qué forma todo el cuerpo está conectado. ¿Sabía usted que todo su cuerpo está conectado? Y como un pequeño ejemplo, Dios ha diseñado que el cuerpo obre de tal manera que si en algún momento en su sensibilidad usted se golpea un dedo, no va a ser el dedo lo único que va a recibir dolor. Todo su cuerpo va a reaccionar con por causa del hecho de que todo está conectado. Otro dato interesante respecto de la conexión de todo el cuerpo es que los exámenes de los ojos no tienen que ver únicamente con la visión, no tienen que ver únicamente con la vista. ¿Sabía usted que los ojos son la ventana a lo que sucede en vivo en todo su cuerpo? Cuando los oftalmólogos hacen estos exámenes, ellos pueden hacer un chequeo de la actividad en vivo de los vasos sanguíneos, de los nervios y también de los tejidos conectivos de su propio organismo. Así pues, a través de este tipo de exámenes es posible detectar anomalías que pueden ocultarse en otro lugar, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, entre otras enfermedades. Así de conectado está nuestro cuerpo, que por nada más ver algo, bien sea el color de la piel, el color o cómo están los ojos o lo que sucede en nuestra boca, entre otras cosas, puede ya saber uno qué puede estar sucediendo. Así que es ese ejemplo el que quiero tomar para que nosotros podamos entender cuál es el principio que hoy vamos a estar desarrollando. Esto es parecido a lo que el apóstol Pablo procuraba transmitir a los corintios cuando escribe acerca de los dones espirituales. Ese es el contexto mayor del pasaje que acabamos de leer. No hay dones más sobresalientes que otros. Antes bien, delante de Dios, todos han recibido una medida tal que limita las divisiones entre nosotros mismos.
para que no estemos colocando más atención en unos más que en otros. Todos delante de Dios son igual de importantes. Y no solamente esto, sino que cuando Dios da a cada uno como Él quiso, conforme a su propia voluntad, también procuró promover la preocupación los unos por los otros. Y eso es lo que se afirma en el versículo 25, cuando dice, para que no haya desavenencias, eso es división, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el punto de entrada que permite entonces al apóstol Pablo comunicar lo que se afirma en el siguiente versículo, que es parte de lo que vamos a estar estudiando hoy. Y mi oración como pastor y como hermano y miembro de esta iglesia local es que nosotros podamos crecer en este aspecto de la preocupación que debemos tener los unos por los otros y que podamos ser al mismo tiempo motivados a preocuparnos por cada hermano de esta iglesia, por cada hermano, no por uno específico, sino por todos los hermanos. Porque recuerde, Dios no ha hecho una división tal que podamos dar más atención a unos que a otros, sino que de forma equilibrada el Señor nos ha mandado a velar los unos por los otros. Y movidos entonces por este principio, accionemos el amor de Dios en la iglesia. Amén. Que esa sea nuestra oración como iglesia. Así que hablemos de esta preocupación sana. Cuando nosotros exhortamos a la iglesia respecto de la preocupación, con normalidad en esos aspectos hay dos sentidos en el que se puede mencionar. La primera es cuando se exhorta acerca de la preocupación como algo pecaminoso. ¿En qué sentido? Cuando alguien empieza a desesperarse, o cuando sencillamente tiene dudas, o cuando las cosas se salen de su propio control, se salen de sus manos y ya no hayan qué hacer. Ese es el tipo de preocupación en que la Biblia dice que nosotros no debemos manifestar. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Si en algún momento las cosas se salen de sus manos, no pierda la esperanza. Recuerde esto, Dios sigue estando en control de todo, aunque usted no tenga el control. Entonces, ese no es el tipo de preocupación al que nos vamos a estar refiriendo hoy, sino a la preocupación que es buena y que tiene resultados eternos. Aquella que procura el bienestar no solamente particular como hijos de Dios, sino también el bienestar de cada uno de los hermanos en fe. Ese es el tipo de preocupación al que quiero apuntar el día de hoy. Es este tipo de preocupación, como dije al principio, el que nos lleva a echar mano de la vida eterna, de todas esas virtudes que el Señor en su palabra y en la salvación nos comunica. Así que a fin de saber cómo debe manifestarse esta preocupación sana en medio de nosotros como iglesia, consideremos el contexto del pasaje en el que vamos a estar meditando el día de hoy. Acabamos de leer la primera carta a los Corintios. Perdón, hermanos. El apóstol Pablo estaba en conocimiento de muchos problemas que estaban sucediendo en esta iglesia local. Hablamos de esta iglesia que ya había sido sembrada, donde ya habían diferentes hermanos y también había ancianos, diáconos, entre otros. ¿Cuáles eran los problemas que se estaban suscitando en esta iglesia local? Habían divisiones, unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos, otros del Señor Jesús, y se estaban dando todas estas divisiones que por supuesto eran insanas, antibíblicas. También habían abusos de la libertad cristiana con respecto a los alimentos. Recordará que en algún momento de esta carta Pablo exhorta a los que tienen la libertad para comer cualquier tipo de alimento a abstenerse de esos alimentos que pueden comer por causa de los judíos o por causa de la conciencia de alguna otra persona o de algún hermano. Esa es otra de las cosas a las que también Pablo se dirige. Pero también acerca de la inmoralidad sexual. Recordará que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a sacar de entre ellos a aquel joven o aquella persona que andaba cometiendo incesto en medio de la iglesia. Y también habla a la iglesia diciéndole que si ellos no lo sacaban de la iglesia a esta persona,
estarían siendo partícipes de ese mismo pecado. Porque el que encubre el pecado, ¿qué hace? También participa del mismo. Y no solamente eso, también habla acerca del mal enfoque que se tiene respecto del matrimonio y de la soltería. El apóstol Pablo, como podrá ver, atiende muchas cosas prácticas de la vida cristiana en esta carta. Pero uno de los problemas en los que más se ocupa el apóstol Pablo a corregir es el uso que se le daba a los dones espirituales. Muchos habían llegado a falsificar los dones, y no solo eso, sino que, como en nuestro tiempo también sucede, exaltaban unos dones más que otros. Y así hacían creer a algunas personas que eran más espirituales que otras por el simple hecho de que hablaban en lenguas. Eso era lo que estaba sucediendo. Y por cierto, algo que también sucede hoy. Hay un grupo de personas que afirma que si usted no habla en lenguas es porque el Espíritu Santo no lo ha bautizado todavía. La Biblia, esa afirmación que hacen ellos no es consistente con lo que la Biblia dice. Así que cuando hacen ese tipo de afirmaciones, exaltan unos dones por encima de otros y hacen creer entonces que uno puede ser más espiritual por el hecho de que hable en lenguas. Y hay mucho que hablar más acerca de este tipo de problemas que está sucediendo hoy en día y que también se manifestaba en el primer siglo de la iglesia, pero no es el tema de hoy. Continuando nada más un poquito con este asunto del hablar en lenguas, es que esto llevó a muchos a anhelar este don. Este asunto llevó a muchos a anhelar este don, demostrando que en el corazón no había más que un deseo de ser sobresalientes. Como que las personas en la iglesia lo pudieran ver a esa persona y ser el centro de atención. Ese era un enfoque muy equivocado respecto de los dones. Quien crea que el Señor ha dado dones y que unos son más importantes que otros para que pueda ser el centro en medio de la iglesia, todavía no ha entendido este principio. Porque los dones no son para saber quién es más espiritual, no son para saber quién debe tener más atención, ni ninguna otra cosa, sino solamente para gloria de Dios, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Vamos por allá, por favor, rápido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta para qué son los dones? Primeramente, para la gloria de Dios. Y secundariamente, para la edificación de la iglesia. Así que no se trata de ser preeminente en la iglesia, sino de servir, de poder ministrar a los demás. Finalmente, el apóstol coloca orden en cuanto al uso del verdadero don de hablar en lenguas. Pero parte del énfasis que el apóstol da aquí atiende la importancia equilibrada que cada creyente tiene en el cuerpo de Cristo, conforme al don que Dios ha dado a cada uno y en el lugar en el que Dios le ha colocado en este precioso cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Eso es algo importante a lo cual el apóstol Pablo está atendiendo, la importancia que tiene cada uno y la preocupación que se debe tener los unos por los otros. Y eso es lo que se describe en los versículos que van del 22 al 25. Vamos a leerlo. Particularmente lo voy a leer para ustedes en otra versión que es un poco más sencillo de entender, en la Biblia de las Américas. 1 Corintios 12, del 22 al 25, dice así: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes
presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Aquí muy probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo a los órganos internos de un cuerpo, haciendo saber que aunque estos órganos no se ven, son vitales. Le voy a dar un ejemplo. Si en algún caso, Dios lo guarde de algo así, a usted le llegan a amputar los brazos, ¿usted puede seguir viviendo con eso? Sí, ¿verdad? Y si le apuntan las piernas, ¿puede vivir con eso? ¿Puede seguir viviendo? Sí. Y si le quitan los ojos, ¿puede seguir viviendo? Ahora, si le quitan el corazón, pero el corazón nadie lo ve. Eso no quiere decir que no sea importante. Y si le quitan los pulmones, ya entendemos el asunto, ¿verdad? Estos órganos que no se ven no quiere decir que no sean importantes. Son importantes, son vitales para la iglesia. Pero Dios colocó a cada uno una honra de vida para que no haya divisiones, sino para que podamos entonces nosotros honrar al Señor. Y esto llama mucho la atención y esto lo menciono como paréntesis. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado, por ejemplo, no exaltar el don pastoral por encima de otros dones. Hay personas que ministran aquí, no necesariamente lo hacen por medio de la predicación de la palabra. ¿Sabe usted que el sencillo hecho de recibir a las personas, o el de limpiar aquí el templo, o el de poder estar orando por otros, es una de las manifestaciones de estos dones? ¿Y quién dijo que eso no es importante, hermanos? Eso es vital para la iglesia. Porque una iglesia que no ora es una iglesia que está en desobediencia al Señor. He allí entonces la necesidad de todos los hermanos, de que puedan ministrar a través de sus dones y servir los unos a los otros. Es así entonces como se debe manifestar esta dinámica dentro del cuerpo de Cristo, ayudándonos los unos a los otros. Y es ese mismo orden de ideas que utiliza el apóstol Pablo para señalar un punto que es importante cuando se habla acerca de la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo. El principio al que aquí se está apuntando o al que se está haciendo referencia es al de un cuerpo orgánico que es sensible a todo lo que sucede dentro del mismo cuerpo, en los demás miembros. Nuevamente utilizo el ejemplo que di al principio. Si usted en algún momento se golpea el dedo, muy probablemente todo su cuerpo vaya a reaccionar, inclusive su propio corazón. El dolor puede activar diferentes funciones que pueden hacer que su corazón vaya más rápido o suelte adrenalina, entre otras cosas. No soy experto en ello, pero hermanos, un simple golpe puede hacer que muchas cosas se activen en nuestro organismo. Así pues, si un pie se duele, el resto del cuerpo también se debe doler, como lo dice el pasaje de hoy. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué principio tan maravilloso y qué equilibrio provee el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, para que en la iglesia no pensemos que hay unos que son mayores que otros, sino para que pensemos que los unos estamos necesitados de los otros, para comunión, para vivir en armonía y para edificarnos los unos a los otros. Así que de aquí en adelante me gustaría presentar algunas formas a través de las cuales podemos dolernos y gozarnos, además de preocuparnos sanamente por los miembros de nuestra propia iglesia local. Y esto lo quiero compartir precisamente porque a pesar de que somos pocos, puede ser que lamentablemente muchos no nos escribamos o no nos visitemos para saber cómo estamos o sencillamente para evaluar nuestro estado espiritual y ayudarnos a ser restaurados, entre otras cosas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pero hermanos, cuán necesario es que a estos aspectos tan mínimos nosotros le podamos dar importancia.
porque eso provee para nosotros comunión. Eso provee en nuestra propia iglesia el deseo de estar en comunión los unos con los otros. Así que veamos diferentes aspectos a través de los cuales nosotros manifestamos una preocupación sana por los demás hermanos. Y la primera que quiero mencionar es cuando nos conmovemos por el dolor de nuestros hermanos. Lamentablemente nuestra sociedad o nuestro contexto o la forma en la que se ha desarrollado el mundo en estos días hace que el amor de muchos se enfríe. Y eso ha afectado inclusive a la propia iglesia, a tal punto de que si sabemos que algo le pasa a nuestro hermano, una situación difícil, puede ser que nos sintamos dolor, que no seamos empáticos o que sencillamente nos dé igual. Y que nuestras palabras sean eso, solamente palabras. En este sentido, tenemos que ver e imitar a nuestro más grande ejemplo, nuestro Señor Jesús. Cuando vemos el pasaje donde Lázaro muere, observamos que Cristo no permaneció indiferente ante la tristeza que manifestaban las hermanas de Lázaro y el resto de los judíos. Y él manifestó esto aún a pesar de que ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pues eso es lo que le comunicó a sus discípulos. Vaya ahí conmigo, por favor, a Juan capítulo 11, del 11 al 15. Juan 11, del 11 al 15. Yo voy a cortar unos versículos nada más para tomar lo que quiero usar para demostrar este principio, de que ya Cristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros, le dice el Señor a sus discípulos, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Se da cuenta cómo ya el Señor sabía qué función o qué propósito iba a ir a la aldea donde estaban las hermanas de Lázaro y donde estaban estos judíos también llorando? Él se tardó a propósito con el fin de manifestar la gloria de Dios. Pero lo interesante es que el Señor no permaneció indiferente ante lo que estaban viviendo las hermanas de Lázaro. En los versículos siguientes vemos no solamente que Jesús les consuela a través del levantamiento de Lázaro, porque qué más consuelo que levantar a su hermano de entre los muertos. Es un consuelo tremendo. Su lloro y su lamento terminó en el momento en el que vieron a Lázaro nuevamente andar y vivir. Pero eso no fue lo único que hizo el Señor para consolarlos, sino que también se ve en detalle en este contexto de Juan 11 algo muy importante respecto de la humanidad de Cristo. Y quiero ser enfático ahí o intencional. Se dice esto respecto de la humanidad de Cristo. Nosotros en algunas oportunidades, y ahí me incluyo también, hemos llegado a ser inhumanos respecto de la manifestación de nuestras emociones. Las emociones fueron dadas por Dios, ¿verdad? Amén. Sí, así fue. Cuando Dios comunicó su imagen y semejanza a la humanidad, a los hombres y a las mujeres, allí también dio la capacidad de manifestar emociones. Ahora bien, tenemos que ver a Cristo Jesús cómo manifestar emociones correctas, porque en nuestro estado de pecado, lamentablemente, muchas veces no manifestamos emociones para la gloria de Dios, ni de la forma correcta. Pero ¿cómo manifestó Jesucristo sus emociones cuando vio a las hermanas de Lázaro llorar? Versículo 33 del capítulo 11 de Juan. Juan 11, 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Nuevamente, Cristo no era una roca sin emociones que permanecía igual ante la partida de uno de sus amigos, como lo fue Lázaro, y ante la tristeza y el dolor que enfrentaban sus hermanas. No. Así que en este aspecto nosotros podemos observar que el consuelo
ha de ser precedido, y escuche con atención, el consuelo que nosotros podemos dar como hermanos a nuestros demás hermanos que se duelen por la partida de alguien, debe ser precedido por la unidad con la que la persona, o con la persona que sufre, mejor dicho. Nuevamente, repito, el consuelo ha de ser precedido, el consuelo que nosotros damos al hablar a nuestros hermanos, debe ser precedido por la unidad con la persona que sufre. ¿Eso qué quiere decir? Literalmente lo que dice el texto de hoy. Que si algún hermano padece, todos nosotros nos dolemos. Y esa palabra dolemos no es sean hipócritas llorando con la persona aunque no tengan ningún tipo de emoción en su vida. No, se trata de realmente dolernos. Que el dolor de nuestro hermano, su padecimiento, sea para nosotros algo que también nos lleve a lamentarnos. Y nuevamente veamos el caso de Jesús. Cristo lloró. Esa no fue la única vez que Cristo lloró. Pero esta fue una de las oportunidades en las que lo hizo y demostró su humanidad perfecta. Cristo se lamentó verdaderamente tras la partida de su amigo Lázaro. Así que como cristianos somos fortalecidos con la palabra del Señor. Y hermanos, de eso no nos cabe la menor duda, ¿verdad? Cada vez que veo o cada vez que llega a mi conocimiento que algún familiar de un hermano parte, suelo compartir un salmo que enseña el hecho de que la palabra del Señor es nuestra fortaleza, que solamente ella nos puede consolar en los momentos de aflicción. Eso significa que no hay palabras humanas que puedan consolar a las personas, pero la palabra de Dios sí. Entonces por eso digo, no nos cabe duda de que la Biblia consuela. Y eso es lo que tenemos que hablar a las personas cuando se encuentran, a nuestros hermanos, cuando se encuentran en el dolor, hablar la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hermano. Con las palabras también debe haber un acompañamiento. Acompañamiento. Hermano, ¿qué es eso? Sí, es lo que ya debe estar pensando. Implica orar por ellos. Implica acompañarlos presencialmente dentro de las oportunidades, las libertades que tengamos. Implica llorar con ellos también. Implica eso, hermanos. Hacer acto de presencia en las libertades que tengamos. Y esto precisamente movidos por el dolor que está enfrentando nuestro hermano, nuestra hermana. Estos últimos días han sido días de duelo. Se ha podido dar cuenta por la cantidad de familiares que han estado partiendo entre los diferentes hermanos de aquí de la congregación. Y a pesar de que sean personas que nosotros no conocemos, que a lo mejor jamás hayamos visto, igualito el dolor de nuestro hermano o nuestra hermana debe movernos a conmovernos. Debe conmovernos. Así que hacer acto presencial en medio del dolor. Y no solamente eso, orar también. ¿Quién más puede consolar el corazón de una persona dolida por la partida de algún ser querido, sino solamente el Señor, su Espíritu Santo? ¿Quién más? Usted puede decir muchas cosas, y muy probablemente eso sea para la persona que lo escucha palabras y palabras, pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede obrar para que esas palabras que llegan al oído de quienes nos oyen, llegue al corazón. Así que descanse en el Señor, hable la Escritura, consuele con la palabra de Dios, pero descanse también en la obra del Espíritu Santo, apelando a su misericordia. Esa es la primera forma en cómo nosotros manifestamos nuestra unidad con nuestros hermanos en el momento del dolor. Eso nos lleva a lo segundo. ¿Cómo manifestamos esto? Doliéndonos del pecado y gozándonos en la restauración de nuestros hermanos. Una de las bienaventuranzas que ya estudiamos hace como 2 años, dice que los que lloran serán, o son, mejor dicho, son bienaventurados. Y la razón de ello es que serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos que la razón de la tristeza no es meramente tristeza.
No es como que, me siento triste, pero soy bienaventurado porque el Señor me va a consolar. No. No se trata de eso, ya lo estudiamos. El motivo de la tristeza a la que se está refiriendo el Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte es el pecado. El conocimiento de nuestra condición pecaminosa, que verdaderamente nos lleva a lamentarnos y a llorar. Así como Pedro lloró cuando negó al Señor Jesucristo, lloró amargamente. Es ese el enfoque que se está presentando por medio del Señor Jesucristo. Por lo que también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Pedro recibió consolación, sí o no? Sí, y se gozó en ello, porque a pesar de que negó al Señor de gloria 3 veces, el Señor lo restauró. Y lo hizo entonces líder en su iglesia, diciéndole, pastorea mis ovejas. Qué gloriosas palabras. Nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos decimos qué indignos somos. Qué indignos somos. Pero el Señor nos restaura. Entonces, esa es la razón de la tristeza, el pecado. Y nosotros podemos entender que esa tristeza no solamente involucra el pecado particular. Esa tristeza no solamente involucra mi percepción particular del pecado, sino que también está relacionado con el pecado de mi hermano. De manera que si yo veo a algún hermano en la fe pecar, también me duelo de ello. No permanezca indiferente ante el pecado de su hermano o su hermana. Porque en otras palabras estaría manifestando que no lo ama, sino que lo odia. Y soy intencional al afirmar eso. Si usted permanece indiferente ante el pecado de su hermano, muy probablemente no está manifestando amor para con ellos. La buena noticia es que cuando el Señor restaura a nuestros hermanos que han caído en el pecado, no solamente nuestro hermano se goza. ¿Quién se goza con el hermano? Toda la iglesia. La iglesia en pleno se goza cuando un hermano o una hermana es restaurado de su condición de pecado. Así que como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante la caída de nuestros hermanos. Si pues algún hermano en la fe cae en alguna falta, debemos lamentarnos del mismo y acompañarlo también en su restauración. Eso es amor. Acompañarles en la restauración. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno de vosotros ve, lo voy a parafrasear, que algún hermano cae en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tú ves que tu hermano cae, tú estás llamado a restaurar a tu hermano. Así que los medios por los cuales hacemos esto son la oración y la administración de la palabra de Dios. Esos son los medios por los que lo hacemos y nos unimos a nuestro hermano, no solamente en el dolor por su pecado, sino que nos unimos a él en la restauración y en el fruto final de la restauración. Y aquí quiero colocar el ejemplo del caso de disciplina que nuestro Señor Jesucristo proveyó en caso de que alguien caiga en pecado. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Y ahí termina el versículo? No, sigue diciendo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso implica no solamente la restauración, sino también el gozo que lo acompaña. ¿Cuán alegre no nos hemos de sentir cuando vemos que nuestros hermanos reconocen su pecado y lo abandonan? Ciertamente mucho. Es como el mismo tipo de gozo que habla nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. Gloria al Señor. Eso nos lleva a la tercera y última manifestación de nuestro dolor, o mejor dicho, de nuestra unidad con nuestros hermanos en su dolor y en su gozo.
y es preocupándonos por la falta de comunión de un hermano con el resto de la iglesia. Repito, preocupándonos por la falta de comunión de un hermano con el resto de la iglesia. Cuando Santiago habla acerca de los que están enfermos, él instruye a sus lectores que quienes lo estén, es decir, quienes estén enfermos, llamen a los ancianos y estos oren por él. Eso es lo que dice Santiago 5:14. Vamos a leerlo rápido, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ya nosotros hemos estudiado este pasaje. Ya vimos que el aceite no es que tenga propiedades espirituales. No, eso era sencillamente una herramienta médica en aquel tiempo. El aceite tenía propiedades curativas, así que se utilizaba en aquel tiempo. Y cuando los ancianos lo hacían esperando en el Señor que esto pudiera obrar conforme a su voluntad para sanidad del hermano quebrantado. Ahora bien, puede suceder que motivado a alguna enfermedad o motivado a alguna otra razón, los hermanos se vean limitados a abstenerse de poder participar con el resto de los hermanos de la congregación. Puede suceder. Ha estado sucediendo en nuestro contexto, ¿verdad? Enfermedad, cuarentena, entre otras cosas. Limitaciones que verdaderamente hacen que nuestros hermanos no puedan congregarse, bien sea en el culto de adoración dominical, o bien sea en el culto de oración cada miércoles, o bien sea en esta maravillosa celebración de la Cena del Señor. Puede ser que algún hermano se vea limitado a participar de ello. En cualquiera que sean los casos, debemos estar en la disposición de poder velar por los demás. Es decir, de velar por estos que no pueden estar con nosotros, sea que estén enfermos o no. ¿Y qué significa velar? Precisamente eso, cuidar de nuestros hermanos. Debe ser tal nuestra unidad con nuestros hermanos que seamos movidos no solamente a llamarles, eso es bueno, es útil en estos tiempos de pandemia, sino también a visitarles si es necesario hacerlo y ver si hay alguna otra forma en la que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos, además de la oración. ¿La oración es necesaria, sí o no? Sí. Es imprescindible. No podemos decir, bueno, no, voy a visitarlo, pero voy a desechar la oración. La oración es necesaria, hermanos. Pero con la oración también debe ir acompañado la acción. Un breve ejemplo. El aceite, que se menciona aquí nuevamente, era una herramienta médica disponible para aquella época. Hoy en día, ¿cuál sería el equivalente al aceite? Medicamentos. ¿Entiendes? La equivalencia. En aquel tiempo, si nosotros estuviéramos en aquel tiempo y en aquel tiempo existieran las tecnologías que hay hoy en día, muy probablemente Santiago no hubiera dicho utilicen aceite, porque él diría, no, ya eso no sirve de nada, hoy hay pastillas. Den pastillas y oren al Señor, haciéndolo en el nombre del Señor, para que el Señor, si es su voluntad, obre sanidad en nuestros hermanos. Esto que nos indica, hermanos, la oración es necesaria, pero si está en nuestra capacidad poder ayudar a nuestros hermanos que padecen y no tienen acceso económico para poder solventar sus necesidades médicas, hagámoslo. Eso es estar unidos. Eso es velar los unos por los otros. Y al fin y al cabo, ¿eso no es lo que también nos enseña Santiago en el capítulo 2? ¿No es así como nosotros demostramos nuestra fe? Si ves que algún hermano viene a ti y dice, bueno, no tengo abrigo, no tengo comida, ¿crees que tu fe es verdadera si lo despides teniendo cómo darle para la comida y teniendo cómo darle para el abrigo? ¿Es así como se manifiesta la fe?
No, la fe debe demostrarse con obras. Que si verdaderamente tú has creído en Cristo y el amor de Cristo está en ti, tú puedas también manifestar amor ayudando a los hermanos. Es así como nos unimos unos con otros en medio de las necesidades. Nuevamente, la enfermedad no es el único caso que se presenta para que los hermanos sean limitados a estar aquí con nosotros. Así que en nuestro contexto, esto representa ciertamente un reto considerable que no debería limitarnos a poder ayudar a nuestros hermanos. Nuevamente, siempre lo afirmo, según el Señor nos dé la libertad como para poder hacerlo, debemos apoyarnos unos a otros. Y esta es la conclusión de este principio. ¿Cuánto ha de ser el gozo que tendremos al ver que nuevamente nuestros hermanos que estaban enfermos celebran junto con nosotros las maravillas del Señor? Mucho, porque el que estaba enfermo está nuevamente con nosotros. Gracias a Dios. Y podemos seguir celebrando juntos la misericordia de Dios. Y nuevamente, el mismo gozo puede ser cuando no es por la enfermedad, sino por cualquier otra situación. Hermano, no tengo ropa. Ok, si no tienes ropa, no la has podido lavar, ¿qué necesitas? Poder ayudarnos en esas cosas tan triviales. Hermanos, y esto es lo que nos lleva a movernos a estar unidos unos con otros. Ese es el tipo de conexión que tenemos nosotros y que muy probablemente no se dé con la familia que es de sangre, sino solamente en la familia que es de la fe, preocupándonos unos por otros. ¿Acaso no es ese el mismo tipo de amor que se manifestó en Hechos capítulo 2? Cuando los hermanos que estaban en necesidad recibían de lo que otros hermanos que tenían más posibilidades daban. Ellos vendían para que pudieran tener lo necesario. Nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Cómo lo sabremos, hermanos? Lo hablamos en el año pasado. Si usted tiene lo necesario y más de lo necesario, eso quiere decir que usted tiene abundancia como para poder ayudar a su hermano. ¿Qué es abundancia? Cuando tiene más de lo que necesita. ¿Y cómo debe utilizar eso? Sí, puede utilizarlo para el bien de su propia familia, pero también puede usarlo para beneficio de sus hermanos que pueden estar pasando necesidad. Es así como el Señor nos muestra que debemos amarnos unos a otros. Y hermanos, podemos mencionar muchos otros aspectos acerca de cómo dolernos y gozarnos con nuestros hermanos. Pero basten estos para comunicar el deber que tenemos como iglesia o como parte del cuerpo de Cristo de estar preocupados los unos por los otros. Como comentario al margen, es lamentable cuando alguna persona asiste a la iglesia pensando que solamente viene a adorar a Dios y ya. Hay una parte de eso que sí es correcto y es que viene a adorar a Dios. Pero ¿cuál es la parte que no está considerando esa persona que afirma eso? ¿Será que esa es la única persona que viene a adorar a Dios? ¿O son todos los que estamos congregados aquí? Así que cuando usted viene, usted no viene solo, usted viene con el resto de sus hermanos a adorar a Dios. La adoración no es particular, la adoración es colectiva, es grupal, es como iglesia. Así que usted no está solo aquí, usted está con su hermano. Usted está junto con el pueblo de Dios adorando a Dios, porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Así que no piense que no importa los demás. Usted nada más vino aquí por el Señor. Sí importan los demás. E importan mucho. Importan tanto que si hay algún hermano que hoy faltó, debemos movernos a preguntarle cómo está. ¿Qué pasó? ¿Qué ha estado sucediendo? Hermano, y esto nos cae a todos nosotros, incluyéndome. El Señor ha obrado en mi vida a través de esta su palabra para moverme a estar pendiente cada vez más de los hermanos. Pero imagínense que no sea solamente el pastor, sino todos los hermanos que velamos los unos por los otros.
hay comunión. Y esa comunión no es solamente de palabras, sino también de hechos. Hermanos, cuando venimos acá, venimos a adorar a Dios como iglesia. Y si alguien falta, tenemos el deber espiritual y corporal de velar los unos por los otros. De forma que lo más pronto puedan congregarse con nosotros nuevamente, si el Señor lo permite. Celebrar juntos las glorias del Señor. En conclusión, es necesario que luchemos contra la apatía que puede llegar a afectarnos a cada uno de nosotros en gran manera durante este tiempo. Que no pensemos, ok, bueno, sí, le dio gripe, estamos en pandemia, eso es normal. Bueno, eso pasa. Tengamos cuidado. Puede ser que esa sea la última vez que veamos a nuestros hermanos. La última vez aquí en la tierra, pero nos veremos nuevamente en los cielos. Pero tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Debemos recordar que a medida que se acerca el Señor, más debemos procurar estar ¿qué? Unidos. Debemos procurar estar más unidos, orando, leyendo juntos las Escrituras, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y parte de este deber, hermanos, es estar unidos con nuestros hermanos en la situación que atraviesan a fin de honrar al Señor y edificarnos unos a otros. Amén.